Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Del libro de Segunda de Reyes en la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. Continuamos en el Antiguo Testamento. Ezequías, rey de Judá. En el tercer año de Osea, hijo de Elad, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abid, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Osea, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Halat, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto, no cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, le había ordenado. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerí, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: he actuado mal. Si te retira, te pagaré cualquier tributo que me imponga. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó a Senaquerí toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá,
le quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo lo había cubierto y se lo entregó al rey de Asiria. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, el funcionario principal y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavadero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlo Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sednat y el secretario Joao, hijo de Asaf. El comandante en jefe le dijo: dígale a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria: ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tiene estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamentos. ¿En quién confías? ¿Qué te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa las manos y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste? Diciéndole a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante ese altar en Jerusalén. Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlo. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor, si confía en obtener de Egipto carros de combates y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue Él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Eliaquín, hijo de Hilquías, Sedná y Joao le dijeron al comandante en jefe: por favor, háblele usted a sus siervos en arameos, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, que el pueblo que está sobre el muro no escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirle estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse sus excrementos y beber su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria.
Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlo de mis manos. No dejen que Ezequías lo persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De ese modo, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de sus propios pozos, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que lo quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso algunos de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamás y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim y de Genat y de Ibad? ¿Acaso libraron a Samaria de sus manos? ¿Cuál de todos los dioses de este país, de estos países, ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no les respondan. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Senat y el secretario Joao, hijo de Asaf, con la vestidura rasgada en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó su vestidura, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Setná y a los sacerdotes más ancianos, todo vestido de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron: así dice Ezequías, hoy en un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tiene fuerza para darlo a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: díganle a su señor que así dice el Señor: no tema más la blasfemia que ha oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor de regrese a su propio país, allí haré que lo maten a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró de que
el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Así que una vez más envió mensajero a Ezequías para que le dijeran: tú, Ezequías, rey de Judá, no deje que tu Dios, en quien confía, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrá enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolo por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resé y la gente de Edén que vivían en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamas, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sepharvaim o de Jená o Ibat? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y su tierra. Han arrojado al fuego sus dioses y lo han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: así dice el Señor Dios de Israel: por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel ha enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo: con mis numerosos carros de combate escalé la cumbre de la montaña, la ladera del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé su refugio más lejano y sus bosques más frondosos. Cavé pozo en tierra extranjera y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso
Tú has dejado en ruina a las ciudades fortificadas. Sus habitantes imponentes están desalentados y avergonzados. Son como planta en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sale, cuándo entra y cuánto ruge contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Esta será la señal para ti. Ezequías este año comerá lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viña y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque en un grupo de sobrevivientes, porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte Sión, un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudo, ni contribuirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, su hijo Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernador de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David:
He escuchado tu oración y he visto tu lágrima. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad lo libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higo. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta: ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Isaías le contestó: esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. La sombra ha avanzado 10 grados. ¿Podrás retroceder 10? Es fácil que la sombra se alargue 10 grados, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados en la escala de Acaz. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió carta y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y le mostró a los mensajeros todos sus tesoros, plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ello. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en el palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mi tesoro que no le haya mostrado. Entonces Isaías le dijo: oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunuco en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías y todo su poderío y cómo construyó el estanque y el acueducto que lleva agua a la ciudad están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió y sus hijos Manasés lo sucedió en el trono. Hermanos, ayer, hoy y siempre Dios Padre habla a través de su palabra cuando la leemos y la meditamos a cada uno de nosotros de una forma directa, personal, individual, en nuestra propia vida, circunstancias, situaciones y por ende no solo a nosotros que al hablarnos
sino que a la ciudad, a la familia, a la casa, al pueblo, al lugar de trabajo, a la humanidad. Este reinado de Ezequías en Judá empieza la última parte de este libro de los reyes. Aquí en esta etapa, la historia del único reino de Judá, la caída de Samaria y la desaparición del reino del norte alientan una renovación religiosa en el del sur. Ezequías hizo lo recto a los ojos de Yahvé. Es el momento en que el profeta Isaías está presente junto al rey Ezequías. Antes de Cristo, este fue uno de los reyes reformadores. Él suprimió los santuarios de las lomas. Aquí notamos el esfuerzo de los reyes de Judá para que no hubiera otro lugar del culto que el templo de Jerusalén, pues en los numerosos santuarios de la provincia se hacían celebraciones en que ordinariamente se mezclaban muchas prácticas paganas. Al destacar el monopolio del templo de Jerusalén, donde sacerdotes y levitas más instruidos vigilan la pureza de la fe, Ezequías favorece la reforma de la religión respecto a la serpiente de bronce que Ezequías destruyó. Es cierto también que numerosos levitas vinieron del norte durante los últimos días de Samaria y se refugiaron en Jerusalén. Varios de ellos habían procurado mantener la fe de Yahvé y la unidad religiosa. Llevaban consigo libros sagrados y numerosas tradiciones antiguas sobre Moisés y el paso de Israel. Este aporte iba a ser una suma importante, tanto para la redacción de la Biblia como para la reforma de Josías un siglo más tarde. De manera que la invasión de Sennacherib, que no era religioso, ayudó a que se aumentara la fe de aquellos que estaban volcándose a adorar ídolos. Y Ezequías en su gobierno mantuvo limpio su trayecto de reinado, sacando todos los ídolos, porque Dios no apoya a los reyes que le dieron importancia a los ídolos más que al templo, donde le había ordenado a Salomón que lo hiciera, ya que David quiso que Dios nos fuera adorado en una casita de campaña como lo hacían desde el desierto, sino que deseó que fuera un templo hermoso. Y esto vino no porque Dios no sea adorado directamente y en vivo. Cuando leemos su palabra, meditamos en ella, cerramos nuestros ojos y guardamos silencio, Él se hace presente. De alguna forma, en signo, en prodigio, en milagro, Él viene a dar una respuesta a las preguntas que le hemos hecho. Pero el pueblo en aquel tiempo tenía miedo a la voz del Señor morir, y por eso Dios permitió que se hiciera un santuario para que todo aquel que quiera conectarse con Él fuera a ese santuario y obedeciera las leyes y las normas de esa institución. De aquí que los reyes anteriores a Ezequías pues no hacían honor a ese santuario y adoraban a los dioses de aquellas naciones. Entonces Ezequías fue protegido por el Señor, y Sennacherib, que era un enemigo férreo de Ezequías, pues tuvo su final destrozado, porque aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador en este tiempo y en el futuro, pues no morirá, sino que tendrá vida eterna. Así lo dice el Señor. Y que Jesús dijo: yo soy
la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y todo aquel que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y sigamos sus pasos, pues estaremos protegidos por la gracia y la misericordia de nuestro Creador con la ayuda del Espíritu Santo.